en esta mañana me puedan acompañar con sus Biblias, por favor, al libro de Filipenses, el capítulo 2. Vamos a leer versículos 5 hasta el versículo 11. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Estoy predicando una serie de mensajes titulados Gloriosa Encarnación, y esta es la parte 3. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Alguien diga amén en esta mañana. Hermanos, para poder entender este pasaje que acabo de leer, es necesario que entendamos el contexto histórico y literario del libro de Filipenses. Quien escribe la carta a los Filipenses es el apóstol Pablo y Timoteo, los dos. Eso lo dice Filipenses 1:1. Pablo nos dice que está preso en el momento que escribe esta carta, y eso lo dice en Filipenses 1:7, 1:13, 1:14, 1:16. En todos esos versos Pablo refiere que está preso. Por lo tanto, deducimos, hermanos, que esta carta se escribe cuando Pablo está en su primera prisión en Roma, donde se encuentra en arresto domiciliario, esperando que su caso sea presentado ante el emperador de ese tiempo, que es el emperador Nerón. ¿Cómo llega Pablo a Filipos? En Hechos 16:9, la Biblia nos dice que Pablo recibe una visión, la famosa visión del varón macedonio. Y ese varón, en la visión que Pablo tiene, le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo tenía planes de ir a otro lugar, y por esa visión Pablo desvía su viaje, y en su segundo viaje misionero Pablo llega a la ciudad de Filipos junto con sus dos acompañantes, Silas y Timoteo. Cuando llegan a la ciudad de Filipo, allí Pablo y sus dos acompañantes plantan lo que se va a conocer como la iglesia a los filipenses. Eso lo podemos leer en Hechos capítulo 16. La primera convertida de la plantación en Filipos sería una mujer llamada Lidia, que venía de la ciudad de Tiatira, que era vendedora de púrpura. Esta mujer, junto con otras mujeres, se reunían junto al río para orar, y allí llega Pablo con sus acompañantes, y Pablo predica el evangelio, y Lidia sería la primera mujer en recibir el evangelio allí en Filipos. Ya que la ciudad de Macedonia es hoy día Grecia, entonces se conoce a la iglesia de Filipos como la primera iglesia en Europa, la primera iglesia cristiana en Europa. Hermanos, Pablo tenía un cariño muy especial por esta iglesia por tres motivos. Número uno, tenía un cariño especial porque sus primeros convertidos allí fueron Lidia y su familia, la muchacha a la que Pablo libera, que tenía un espíritu de adivinación, y Pablo la libera y ella se convierte. Y también se convierte el famoso carcelero de Filipo con toda su familia. Y muchos creen que cuando Pablo tiene que salir de Filipo, el que queda a cargo de la iglesia como pastor sería justamente el carcelero de Filipo. En segundo lugar, Pablo ama a esta iglesia porque tiene una relación muy cercana con ellas. Los ha visitado continuamente. Y es interesante que cuando Pablo le escribe a los corintios y a los tesalonicenses, se refiere a ellos como hijos espirituales. Pero cuando les habla a los filipenses, según Filipenses 1:5, los llama colaboradores y socios en el ministerio. Número 3,
Pablo les tiene alta estima a los hermanos de Filipos porque lo han apoyado económicamente en su ministerio. Cuando Pablo andaba predicando en Tesalónica, en 2 ocasiones le mandaron una ofrenda para apoyar el trabajo misionero de Pablo. Eso lo dice Filipenses 4, 15 y 16. En otra ocasión, cuando Pablo ve que los hermanos en Jerusalén están padeciendo hambre y están padeciendo persecución, decide levantar una ofrenda, y sin pedírselo, los hermanos de Macedonia, entre los que estaban los filipenses, dicen: nosotros queremos colaborar, y se vuelven un ejemplo a la iglesia de Corinto, que se había olvidado de la promesa que habían hecho. Eso lo dice 2 de Corintios capítulo 8 versículos 1 al 5. Pablo los amaba porque Pablo está preso en Roma, y estando preso los hermanos levantan una ofrenda para enviársela a Pablo juntamente con un colaborador llamado Epafrodito. Pablo los quería por esa relación. Así que, hermanos, Pablo está en prisión en el momento que escribe esta carta. Y les escribe no solo para agradecerles por su generosidad, sino también les escribe para recordarles la importancia de estar gozosos en Cristo en todo momento y siempre mantener la unidad. El contexto del pasaje de Filipenses capítulo 2 es entonces una continuación de cómo Pablo termina el capítulo 1. Porque en el capítulo 1 Pablo termina pidiéndole a la iglesia que se mantengan unidos ante la persecución del mundo y la oposición de los falsos hermanos. Y cuando entramos a Filipenses capítulo 2, en el versículo 2, el apóstol Pablo les ruega a los filipenses, a los hermanos, y les dice: completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo una misma cosa, teniendo un mismo amor, mostrando humildad entre los hermanos. Pablo les ruega a la iglesia que no pierdan estos 3 elementos: amor, unidad y humildad. Y luego de ello, Pablo les lleva al ejemplo de Jesús, para mostrarle con el ejemplo de Jesús que acabamos de leer, que en Jesús se cumplen estas 3 cosas que él les está pidiendo a la iglesia: amor, unidad y humildad. Entonces, hermanos, Pablo les recita lo que conocemos como el famoso himno de Cristo. Esto que acabamos de leer, Filipenses capítulo 2, del versículo 6 al 11, es un himno. Es un himno que la iglesia primitiva, la primera iglesia, cantaba, y se le conocía a ese himno como el himno de Cristo. Hermanos, en Filipenses 2:5, el apóstol Pablo presenta la letra del himno que va a decir en el verso 6. En el verso 5 lo presenta así como los hermanos que cantan en el coro antes de cantar el himno no presentan el himno. En el verso 5 Pablo va a presentar el himno que él nos va a citar en el verso 6. Y esto es lo que dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir mejor se traduce como mente. En otras palabras, este verso se leería mejor de esta manera: hermanos, tengan ustedes esta mente, la cual también estuvo en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, nos está haciendo recordar que ninguna acción en la vida del cristiano se origina de la nada, sino más bien nuestra fe, nuestra conducta son la consecuencia de alinear nuestra mente y nuestros pensamientos a la mente de Cristo. En otras palabras, hermanos, quien no tiene una idea elevada de la doctrina de Cristo, quien no tiene una idea elevada de la persona de Cristo, quien no tiene una idea elevada de la obra de Cristo, quien no tiene una idea elevada del nombre de Cristo, nunca podrá vivir las demandas del evangelio de Cristo. Dicho más simple, el que no tiene una doctrina elevada de Cristo, no le podemos pedir ni amor, ni humildad, ni unidad. Esto que tenemos la mente de Cristo no es algo nuevo. Pablo ya lo había afirmado en otro momento cuando le escribe a la iglesia de los Corintios. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a esa otra iglesia: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
Y luego les dice contundentemente: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, si nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos retener esta doctrina como el fundamento de nuestra fe y también de nuestra conducta. Así es como Pablo comienza presentando el himno de Cristo. Y ahora, del verso 6 al 11, Pablo va a recitarnos el himno de Cristo que la iglesia primitiva cantaba, y lo divide en 6 estrofas. Primera estrofa, la preexistencia de Cristo, verso 6. Segunda estrofa, la encarnación de Cristo, verso 7. Tercera estrofa, la humillación de Cristo, verso 8. Cuarta estrofa, la exaltación de Cristo, verso 9. Quinta estrofa, la adoración de Cristo, verso 10. Y sexta estrofa, la confesión de Cristo, verso 11. Se dan cuenta que la Biblia no es palabras solamente escritas para entretenerlos. La Biblia está ordenada por Dios para enseñarnos y formarnos en el camino del Señor. Así que en esta mañana quiero hablarles de cada una de las 6 estrofas. Y estrofa número 1, la primera estrofa, la preexistencia de Cristo. El himno de Cristo inicia con esta frase que habla de la preexistencia de Cristo, el hecho de que Cristo existió en eterna comunión con el Padre desde siempre. Filipenses 2:6 comienza el himno de Cristo, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra siendo habla del ser ontológico de Cristo. Es lo que Cristo es. Cristo es Dios. Esto significa, hermanos, que Cristo no solo es en el presente Dios, sino que siempre ha sido y siempre ha existido como Dios. La palabra en forma de Dios puede dar la impresión de que Cristo solamente tenía una apariencia divina, una forma divina, una figura divina. Pero no es así. La palabra forma viene de la palabra griega morfe, que habla de la verdadera esencia de Cristo. Esto describe, hermanos, que la esencia de Cristo es inalterable, invariable e inmutable. Cristo siempre ha sido Dios, es Dios y siempre será Dios. Ya lo hemos estudiado, Juan 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2, este era, refiriéndose a Jesús, en el principio con Dios. Juan capítulo 8, versículos 56 al 58. Jesús dialogando con las multitudes y especialmente con los religiosos de su tiempo. Abraham, verso 56, vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesús les dice. Y le responden, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Verso 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan 10:30, Jesús da una frase poderosa, yo y el Padre uno somos. En Juan 16:28, Jesús dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alguien diga amén en esta hora. La palabra del Señor lo dice. Jesucristo es Dios. El hecho de que Pablo dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es una frase poderosa. Una vez más, Pablo nos recuerda que Jesucristo es igual a Dios. El Padre y el Hijo, hermanos, son coiguales, coeternos, coexistentes, distintos en persona, pero igual en sustancia. Lo tengo que repetir una vez más para todas estas personas que muchas veces no lo entienden. Querido amigo que me escuchas, querida amiga que me escuchas, Jesucristo no es una religión, Jesucristo no es una persona más, Jesucristo no es solamente un maestro de moralidad, Jesucristo es Dios. Pero a pesar de que Cristo era Dios,
que tenía esa esencia divina, ese privilegio eterno y ese lugar de gloria y honor, aquello no lo hizo agarrarse, aferrarse a esta cualidad divina como si la fuera a perder, sino que en toda humildad y obediencia se convirtió en hombre para redimir al hombre de su pecado. Segunda estrofa: la encarnación de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 7, el himno de Cristo continúa ahora enfatizando la gloriosa encarnación de Dios en el hombre. Verso 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, se debe traducir de esta manera: se vació a sí mismo. La palabra despojar viene de la palabra griega kenosis, que literalmente significa vaciar. La palabra kenosis se usa cuando uno saca cosas de un recipiente hasta dejarlo vacío. O se usa cuando uno derrama algo de un frasco hasta que no queda nada. Aquí, en este contexto, Pablo usa la palabra kenosis para aclararnos el sacrificio de la encarnación. Jesús renunció voluntariamente a la gloria de la divinidad para hacerse hombre. Se despojó de su deidad para tomar sobre sí humanidad. Hermanos, es inútil preguntarnos cómo. Si usted me pregunta cómo, no tengo respuesta. Esto hay que tomarlo por fe. Solo podemos quedarnos asombrados al ver a quien es Dios Todopoderoso en la persona de Jesús, estando en la tierra, sentir hambre, sentir sueño, sentir cansancio, o verlo llorando frente a la tumba de su querido amigo Lázaro. Para poder interpretar esto de que Jesucristo es Dios y hombre, nuestro lenguaje humano queda limitado. Solo podemos descansar en esta verdad bíblica: el que era rico en gloria se hizo pobre por ti y por mí. En 2 de Corintios capítulo 8, el versículo 9, el apóstol Pablo usa esto para hablar a los hermanos de Corinto y les dice a ellos: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Todos esos falsos predicadores de la prosperidad, todos esos falsos mercaderes del evangelio usan esto para decir: Jesús se hizo pobre de dinero para que tú seas rico de dinero. Mentirosos, farsantes. Si leemos la Biblia en su contexto, nos está diciendo que se hizo pobre al dejar su gloria y tomar forma de hombre. Que nos haya enriquecido no es para que andemos con la billetera o con la cartera llena de dinero. Nos ha enriquecido porque ahora nos ha salvado con su gracia, y esa es la mejor riqueza que un cristiano puede tener. La gloriosa encarnación, hermanos, es un misterio. Un misterio que en el Antiguo Testamento estaba encubierto, pero que ahora, en el periodo de la gracia, en el periodo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, lo podemos ver claramente. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Yo todo esto se los pruebo con Biblia, y eso es algo que quiero que todo el mundo sepa. Yo no hablo por hablar, hermanos, se los pruebo con Biblia. Primera de Timoteo 3:16. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Dios fue manifestado en carne. ¿De quién está hablando aquí Pablo? De Cristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, es un misterio. ¿Cómo hubiese deseado Daniel ver lo que nosotros vemos?
¿Cómo hubiese deseado Abraham, Moisés? ¿Cómo hubiese deseado Elías, Eliseo? ¿Cómo hubiese deseado Isaías, Ezequiel disfrutar la gracia que nosotros disfrutamos? Gracias sean dadas a Dios que ahora nosotros podemos decir que estamos viviendo en el periodo de la gracia, de la misericordia de Dios, y que ahora tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros y el sello de la redención, que somos pertenencia de Cristo Jesús. Grande es este misterio. El apóstol Pablo, volviendo a Filipenses, dice que Jesús, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Hermanos, esto indica que Cristo no tenía únicamente una apariencia humana, como si fuera un fantasma, como si fuera un holograma. Jesús se hizo totalmente hombre. En el primer siglo ocurrió una herejía llamada el docetismo. Esa herejía se difundió en la iglesia en los tiempos de Pablo. Y esa herejía negaba que Jesús tuviera cuerpo real. Los docetistas decían que Jesús era un fantasma. Parece que come, parece que camina, parece que está cansado, pero no tuvo cuerpo. Sin embargo, la Biblia deja bien claro, sea que usted lo crea o no lo crea, o quiera que se lo entiendan o se lo interpreten, ya este es un tema de fe, que Jesús fue Dios y hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y esto lo prueba el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 al versículo 3. El apóstol Juan dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y esto es para todos aquellos que están desesperados esperando ver la cara del anticristo. No tiene que esperar mucho tiempo. En los púlpitos hay un montón de anticristos en este tiempo. En las redes sociales están llenos de anticristos, que se dan gloria a ellos, que se aplauden ellos, que nos quieren mostrar a nosotros sus grandes riquezas y sus grandes logros, tratando de robar la mirada de las ovejas de Cristo al ponerlo sobre ellos. Hermanos y hermanas, cualquier persona que hace eso no es de Cristo, es un anticristo. Hermano, Cristo en su estado de encarnación toma la forma de siervo, toma la forma de esclavo. La palabra se hizo cuando dice el versículo 7, dice, y tomando forma de siervo. La palabra siervo viene de la palabra griega doulos. Jesús se hace esclavo para agradar a su Señor. Por eso es que Cristo tiene autoridad hoy día, no el pastor. ¿Cuánta gente se molesta conmigo cuando me dicen, es que yo no entiendo el servicio como el pastor lo entiende? Es que no, querido amigo, no, querida amiguita, no soy yo el que te dice ese servicio. Cristo tiene derecho. Como Él, teniendo su gloria, se hizo un doulos, un esclavo, Él tiene el derecho de decirnos a nosotros cómo debemos servir. Eso fue lo que no le gustó al joven rico, y eso es lo que no le gusta a muchos que aman sus posesiones. En Marcos capítulo 10, versículo 21 al 22. Viene el joven rico y le dice, Señor, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Y le dice, guarda los mandamientos los he guardado todos. Y entonces en el verso 21 Jesús le dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Eso es un símbolo de la encarnación. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Verso 22, pero él, afligido, así se molestan, así se afligen cuando uno les pide que sirvan al Señor, que dejen sus cosas, que dejen sus tareas, que dejen sus reuniones sociales. Así se aflige mucha gente que no ha entendido la cruz de Cristo. Verso 22, pero él, el joven rico, y muchos pseudo cristianos afligidos por estas palabras, se van tristes de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de pastor en pastor. ¿Por qué? Porque tienen tantas agendas, tantas amistades, complacer a tantas personas que no son capaces de decirles no por seguir a Cristo Jesús. El pastor no tiene derecho a pedírtelo. Cristo tiene derecho a pedírtelo, porque Él
dejó su gloria y se hizo un doulos, un esclavo, para obedecer a su Padre Celestial. Alguien diga amén en esta hora. Tercera estrofa, la humillación de Cristo. Estamos aquí todavía, iglesia. En el versículo 8, el himno de Cristo nos habla ahora de la humillación de Cristo. Una humillación que lo llevó hasta morir crucificado. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo les recuerda a los filipenses que Cristo se humilló a sí mismo, no solo al tomar forma de hombre, sino que aún estando en la condición de hombre, se volvió a humillar, haciéndose obediente a su Padre. Doble humillación. Se humilló al tomar forma de hombre y se humilló estando en la tierra en condición de hombre. El objetivo de Jesús en la tierra jamás, hermanos, fue obtener gloria para sí mismo. La gloria vendría después de la cruz. Su objetivo fue obedecer en todo a su Padre, estando en la tierra, y a través de su obediencia terrenal, mostrarnos a nosotros que sí es posible obedecer a Dios aún estando en este cuerpo. En Juan 4:34 Jesús lo dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aquí le quiero decir a todos esos pseudos cristianos que se gozan diciendo: conmigo está el Padre, conmigo está el Padre. Jesús te está diciendo que el Padre no te va a dejar porque harás lo que le agrada. Si tú haces lo que a Dios le agrada, el Padre no te deja. El momento que tú haces tu voluntad y haces lo que a ti te agrada y no lo que a Él le agrada, no declares que el Señor está contigo, porque aquí deja claro: conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa es la condición para que el Señor esté contigo, que hagas siempre lo que le agrada. Si no, simplemente son palabras huecas que se van al aire. Una de las maneras como Jesús aprendió obediencia en la tierra fue a través del sufrimiento. Y esa, hermanos, es la forma que Dios usa para enseñarnos a obedecerle. A través del sufrimiento el Señor perfecciona nuestro carácter. A través del sufrimiento y a través de las pruebas nos enseña obediencia. Y así fue como Dios trata a su Hijo. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al versículo 9, dice el escritor de Hebreos: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tú quieres aprender a obedecer al Señor, vas a tener que prepararte a padecer mucho. 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, el hecho de que Cristo muriera en una cruz era necesaria para consumar la redención de los pecados de la humanidad. La muerte en una cruz era símbolo de maldición para los judíos. Es más, la ley de Moisés hablaba de que el que moría en una cruz era maldito por todos lados. Deuteronomio capítulo 21. Versículos 22 al 23. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice así: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, verso 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito por Dios es el colgado. Hermano, la muerte de cruz era una muerte vergonzosa. Solo un criminal, solo un delincuente podía morir de esa manera. Sin embargo, el hecho de que Jesús muriera en una cruz como un criminal y como un delincuente está en línea
con lo que Pablo dice respecto a lo que éramos nosotros antes de Cristo y por el hecho de que Cristo tuvo que morir de esa manera. En Efesios 2:1 la Biblia dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El delincuente era usted y yo. El ladrón era usted y yo. El criminal era usted y yo. Los que merecíamos morir en la cruz éramos usted y yo. Pero Cristo lo asumió por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Hermanos, cuando Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, Él tomó el lugar de los delincuentes, de los criminales, que éramos nosotros delante de Dios. Y así en la cruz pagó por nuestros pecados, aun cuando a los ojos de los judíos era un escándalo que el que se llamaba Hijo de Dios, el que se llamaba soy el Dios que ha descendido del cielo, el pan que ha descendido del cielo, muriera clavado y colgado en una cruz. Maldito. No podían entenderlo. Gálatas capítulo 3 versículos 13 y 14. El apóstol Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Jesucristo se hizo por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, que era la bendición para los judíos solamente, alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, hermanos queridos, que es la salvación de nuestra alma y el sello de nuestra redención. Para los judíos la cruz, hermanos, era símbolo de maldición, pero para nosotros los cristianos debe ser símbolo de victoria. En Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23 y versículo 24, el apóstol Pablo nos dice lo que la cruz debe significar para el cristiano. Dice el verso 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. 24: mas para los llamados. ¿Cuántos llamados hay en esta mañana aquí? Judíos como griegos, judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz de Cristo puede ser maldición para el judío, puede ser locura para la mente intelectual, pero para los cristianos que entendemos que en esa cruz Él derramó su sangre y asumió mi pecado, para mí la cruz es símbolo de poder, es símbolo de gloria, es símbolo de sabiduría y es símbolo de victoria. Alguien diga amén en esta hora. Alabado sea el Señor. Cuarta estrofa: la exaltación de Cristo. En el versículo 9, hermanos, el himno de Cristo habla sobre la gloriosa exaltación de Jesús. Filipenses 2:9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual Dios le exaltó significa esto: a causa de la obediencia, del sufrimiento y de la humildad de Jesús, Dios Padre le ha dado gloria. Esta verdad inmutable sigue presente. No podemos obtener gloria sin la cruz, sin lágrimas, sin sufrimiento, sin traición, sin soledad, sin angustia, sin padecer dolor, sin padecer enfermedad. Jesús no podía ser exaltado sin ser primeramente humillado, sin ser traicionado por Judas, sin ser negado por Pedro, sin ser burlado por la gente, sin ser preferido en lugar de Barrabás, sin ser acusado por la misma gente que él ayudó en su ministerio. Solo después de ello viene la gloria. Y con esto exhorto a todo predicador e iglesia mentirosa que trata de engañarle a la gente, haciéndole ver que venir a Cristo es como sacarse la lotería porque te vas a liberar de los problemas. No existe cielo, no existe gloria, no existe resurrección después de la muerte sin pagar el precio. Jesús nos exhortó a tomar nuestra cruz cada día y con nuestra cruz seguirle. Hasta que tú no aprendes a cargar tu cruz,
Hasta que tú no aprendes a seguir a Jesús en medio de las pruebas, no me hables de cielo, no me hables de vida eterna, no me hables de corona de vida, no me hables de estar sentado con ángeles y con arcángeles cantando, no me hables que vas a saludar a Pedro y a Pablo. Tú no vas a saludar a nadie si no aprendes a tomar tu cruz en esta vida. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, el escritor de Hebreos dice clarito: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, el gozo está siempre delante, nunca está atrás. Jesús padeció todo esto porque delante miraba el gozo de la exaltación. La gloria y la exaltación son la consecuencia de la humildad y de la obediencia. El apóstol Pablo, hablándole a los ancianos, a los pastores, a los líderes de las iglesias que servían a Dios en su obra, les recuerda, hermanos, que el honor no viene de la mano de los hombres, viene de la mano de Dios. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, Pedro le habla a los pastores, entre los que me incluyo yo, y les dice a los pastores, a los líderes, a los que están en liderazgo, en el servicio a Dios, le dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Primero la humillación, después la exaltación. Dios ha exaltado a Jesús hasta lo más alto. La Biblia usa la palabra hasta lo sumo, hasta lo más alto. Por ello es que nadie puede compartir plataforma con Jesús. Nadie puede compartir su gloria. Nadie puede pretender robarle su gloria. Nadie puede aparecer como el showman o la showwoman. Jesucristo es el único digno de la gloria y de la honra. Por eso que en Hechos capítulo 2, versículo 32 y versículo 33, dice el apóstol Pedro cuando está predicando su primer sermón: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, versículo 30 y versículo 31, el apóstol Pedro vuelve a predicar y dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matasteis colgando en un madero. 31, a este, o sea, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, desde el Antiguo Testamento Dios había establecido que el niño que nacería tendría un nombre especial, un nombre que tendría cualidades que solamente los judíos se las atribuían a Yahvé, a Jehová, al Dios de Israel. En Isaías capítulo 9 versículo 6, la Biblia dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y ahí dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué está diciendo con esto el profeta Isaías? ¿Que Jesucristo es el Padre? Como muchos unicitarios mentirosos dicen. No, no, señor. Aquí lo que está diciendo es que el Cristo que viene, el niño que nace, el Dios encarnado, tendrá todas las cualidades que se le atribuían al Padre, las tendrá el Hijo. Quinta estrofa: la adoración de Cristo. En el versículo 10, el himno de Cristo nos habla de la adoración al nombre de Cristo. En Filipenses capítulo 2 versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos y hermanas, Dios ha decretado que en el nombre de Jesús
Que el nombre de Jesús sea sobre todo nombre, ya que solo en su nombre hay salvación para los pecados de Israel y de la humanidad. En su nombre hay sanidad, en su nombre hay libertad, en su nombre hay victoria. En Mateo 1:21, la Biblia dice, refiriéndose a Jesús: y dará a luz un hijo, refiriéndose a María, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo o a su pueblo de sus pecados. En Hechos 4, versículos 11 y 12, dice la palabra del Señor: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando Pedro y Juan sanan al hombre cojo que estaba sentado a la puerta del templo, y toda la gente se alborota y tratan de preguntar, de molestar a Pedro y Juan, esto es lo que Pedro y Juan responden en Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, no en el nombre de Juan, no en el nombre de Pedro. Esto va para toda la iglesia católica, que le sigue rezando a Pedro, que le sigue rezando a Pablo, que le sigue rezando a Juan, que le sigue rezando a Timoteo, que le sigue rezando a Felipe, que le sigue rezando a María. El mismo Pedro, y esto se lo puedo llevar a debate con la Biblia a cualquier católico. El mismo Pedro está predicando y dice: por la fe en su nombre, el nombre de Cristo, a este, refiriéndose al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Cómo se lo ha confirmado? Y la fe que es por él ha dado a ese cojo, completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es en el nombre de Jesús que hay sanidad. En Juan 14, 13 y 14, el Señor Jesús habla y dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en el 14 lo vuelve a repetir, por si se les ha olvidado: si algo pidierais yo lo haré. Nombre sobre todo nombre es el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, la frase "en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra" significa el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Los judíos lo sabían. Esto tenía que cumplirse. En Isaías capítulo 45, verso 23, esto es lo que dice el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías: por mí mismo hice juramento, Dios hablando a través de Isaías, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esta profecía es una muestra más que Jesucristo es Dios, delante del cual se doblará toda rodilla. Hermanos, la palabra toda rodilla es la autoridad que ahora tiene Jesús en todo el universo. Jesús es Señor del cielo, Jesús es Señor de la tierra, y Jesús es Señor de debajo de la tierra. Now listen to me, escúchenme. Todos aquellos que dicen: es que la Virgen María es la patrona del cielo. Mentira. Muéstrame con la Biblia en algún lugar donde diga que la Virgen María es patrona, es matrona del cielo. María es una mujer que Dios usó, pero es un instrumento que Dios usó para algo más grande que María, que era la venida del Salvador, el Dios encarnado en la persona de Jesús. La gloria jamás es para el vehículo, la gloria es para el producto glorioso, y tiene un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesucristo. Usted no puede estar doblando su rodilla delante de María. Usted no puede estar doblando su rodilla delante de Pedro. Usted no puede estar doblando su rodilla delante de Pablo. Usted no puede estar doblando su rodilla delante de Santa Rosa, de la Virgen de Guadalupe, ni de la Virgen de Chapin, ni del Señor de los Milagros. Usted no puede estar doblando su rodilla delante del Papa Francisco, ni del pastor Javier Chávez. No, señor. Su rodilla se va a doblar delante de aquel que es digno de la gloria y de la honra, y se llama Jesucristo de Nazaret. Alguien diga amén en esa hora.
Por eso que en Mateo 28:18 Jesús resucitado se levanta y le dice a sus discípulos, ahora lo dice, ya pasó la cruz, ya resucitó, toda potestad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Alguien diga amén en esta hora. Sexta estrofa, con esto termino. La confesión de Cristo. En el versículo 11 de de Filipenses 2:11. El himno de Cristo termina con esta declaración poderosa y contundente. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La frase toda lengua es la palabra glosolalia en griego, que significa idioma. Esto implica, hermanos, que eventualmente en todos los idiomas, los lenguajes y los dialectos de todas las naciones, el nombre de Jesús será confesado como el Señor. Esto significa que la obra de Cristo ya no es solo para Israel. La obra de Cristo es para todos los pueblos, las etnias, las tribus y las naciones del mundo, para todos aquellos que el Padre traiga a Cristo Jesús. Esto habla de que la humanidad que fue esparcida y confundida en la torre de Babel en Génesis 11 y fueron confundidos en su idioma porque quisieron edificar una torre y ser más altos que Dios, ahora todas esas naciones esparcidas a lo largo de la historia de la humanidad se reunirán ante el trono del Cordero en el día final, y en toda lengua, en todo lenguaje, en todo dialecto, de toda nación, de toda cultura, de toda tribu, de todo pueblo, todas estas naciones delante del trono del Cordero declararán que Jesús es el Señor. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y versículo 10, esto es lo que Juan ve. Juan ve a toda esta gente que dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué decían? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, Juan vuelve a decirnos lo que vio. Dice, y después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Listen, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban ¿dónde? Delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban? Vestidos de ropas blancas. ¿Cómo? Y con palmas en las manos. Verso 10. ¿Y qué decían ellos? Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Alabado sea el Señor, hermanos. Poderoso. Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. Realmente es el Señor. Jesús es Señor. La palabra Señor viene de la palabra griega kurios. Y la palabra kurios significa suprema autoridad. Es interesante, porque hace un ratito en el versículo 7 les dije que Jesús se humilló como esclavo, dulos. Y en el verso 11 aparece como Señor de todo, kurios. De dulos, esclavo, a kurios, Señor. Hermanos, el camino de la servidumbre al señorío, de la bajeza a la cruz, de la tristeza a la victoria, del pesebre al trono, es posible. Pero para que eso sucediera, tenía que estar la cruz en el medio. No hay manera de conseguir gloria, no hay manera de estar sentado al lado del kurios, del Señor, si no aprendemos a ser dulos, siervos del Señor.
No me hables, una vez más te lo repito, que tienes visiones, que ves ángeles que te sirven, que el Señor te reveló, que te ha estado mostrando, que tuviste un sueño, que te dieron una palabra. No me digas nada de ello. No me hables de grandeza. No me hables de que quieres estar al lado del curios del Señor, si no aprendes a ser dulos del Señor. Pastor, ¿cómo lo hago? Friend, amigo, la cruz en el medio. No hay manera. Jesucristo es la única manera para pasar de la podredumbre y la servidumbre del pecado a la grandeza de la salvación. Jesucristo lo dijo claramente: yo soy el camino. Jesús lo dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida. Y aquí lo dijo contundente: y nadie viene a la gloria del Padre si no es por mí. Hermanos, Jesús como Señor era una declaración desafiante a la autoridad del emperador romano. El que estaba sentado en el trono de Roma era Nerón. Pablo está preso esperando que Nerón sentencie su futuro. Los romanos declaraban lo siguiente: los romanos entendían al emperador como el César. Y cada vez que hablaban del emperador, esto es lo que los romanos decían: el César es el Señor. Y los romanos quemaban incienso a nombre del César, del emperador, y lo adoraban como un dios, y lo he puesto en D minúscula. Esto para los cristianos era idolatría. Y los verdaderos cristianos de la iglesia primitiva no iban a participar de ello, aun cuando ellos sabían que no hacerlo les iba a traer persecución, les iba a traer odio, les iba a traer muerte, iban a perder sus trabajos, iban a perder sus familias, iban a perder la vida, iban a dejar de ser cool, iban a dejar de andar con el celular y con el Starbucks en la mano. Ellos sabían que eso les iba a traer todo ello. Para esos cristianos existía una mejor declaración. Y si para Roma era el César es el Señor, para los cristianos la declaración era: Jesucristo es el Señor. Hermanos, Pablo no tiene dudas, estando preso, que en realidad el que va a definir su caso no es el César Señor, sino el Cristo el Señor. El que está preso entiende de que el César romano, Nerón, puede cortarle la cabeza, pero el Cristo de gloria lo resucitará para la gloria eterna. Hermanos queridos, César podía ser un nombre alto, pero jamás será nombre sobre todo nombre. César podía tener poder terrenal por un tiempo. Eventualmente el imperio romano cae, pero el reino de Cristo, la Biblia usa una palabra hermosa en el español: es un reino sempiterno, es un reino desde la eternidad y hasta la eternidad. Nerón está muerto, Cristo está vivo. El imperio romano está caído, la iglesia sigue adelante. Alabado sea el Señor. Jesucristo es el Señor. Termina este bello himno diciendo: para gloria de Dios Padre. Tal como Jesús lo hizo en la tierra, jamás buscó su gloria, buscó la gloria del que lo envió. El lema de la vida de Jesús fue siempre: soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Hermanos, quiero terminar en esta tarde diciéndoles: ese debe ser el modelo de nuestra vida. Nosotros debemos tener la misma filosofía de vida. En vida o en muerte, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Lo repito una última vez para terminar: el modelo de nuestra vida y el modelo de nuestra muerte tiene que ser soli Deo gloria. Mientras estamos vivos, mientras servimos al Señor, soli Deo gloria. Cuando estemos en el lecho de muerte, en el lecho de enfermedad o a minutos de morir, soli Deo gloria. En todo tiempo y en todo momento, Cristo es Señor de la gloria, para gloria de su Padre celestial. El himno de Cristo, hermanos, nos recuerda la actitud que la iglesia debe siempre tener: amor, humildad y servicio.
Y nos recuerda que estas actitudes correctas son solo posibles cuando nuestra doctrina de Cristo está bien clara. Si tu doctrina de Cristo no está clara, no me hables de amor. Si tu doctrina de Cristo no está bien clara, no me hables de unidad. Si tu doctrina de Cristo no está bien clara, no me hables de humildad. Sin Cristo no hay evangelio. Sin Cristo no hay vida cristiana. Sin Cristo no tendríamos una fe fundada en la sabiduría de los hombres. Sin Cristo no habría cielo. Sin Cristo no habría corona de la vida eterna. Sin Cristo no hay resurrección. Sin Cristo no vas a ver a tus seres queridos el día que te vayas de esta tierra. Por eso que te digo en esta tarde, gracias a Dios Padre, que en Cristo Jesús nosotros estamos seguros. Y por eso es que nosotros con nuestros labios podemos declarar que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de señores.